Grabando. Le ponemos a aceptar. Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos en la ciudad de Mendoza con el capítulo número 3, eh, con nuevas invitadas. Bueno, en este capítulo eh, vamos a escuchar el testimonio de Claudia Lucero. Ella es casada, tiene 2 hijos y bueno, nos va a compartir su hermosa historia de vida y cómo se acercó a Jesús. Pasamos con ella, muchas gracias. No, hay que ver la visión. Ah, la visión. Bueno. Hola, 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 buenas, buenas ¿cómo tardes. va? Hola, hola, ¿cómo va? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Marianita, Bien, qué alegría que estés aquí con nosotras. bien, creí que no me iba a poder conectar, igual otras chicas que estaban queriendo conectarse. No sabíamos Ah, bien la hora, porque decía 16:30, 17 a 18. claro, esto fue confusión porque decía 16:30 cuando hicieron el flyer presencial y 17 horas virtual. Entonces, Claro, claro. bueno, ya estamos. Ya estamos, bueno, bueno, menos mal. Ahora voy a ver si mando a las chicas para que se puedan unir, ¿sí? ¿Sí? Ok, Bien. dale. Sí, 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 lo vi. Si hay más gente que se enganche, mejor. Esperemos que no. De vida, ¿verdad? Bueno, yo mientras que Mira lo que es. las chicas de Buenos Aires se conectan, voy a dar la visión para las nuevas que están acá. Bueno, no, vos que no. Nosotros somos FINEC. Estas siglas significan Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Es una fraternidad porque nosotros nos juntamos a tomar un té, un café, a comer, compartimos algo. Es internacional porque este movimiento que nació en Estados Unidos hoy está presente en más de 70 países en todos los continentes. Cuando decimos, nos referimos a hombres de negocios, hombres es en general, hombres y mujeres es genérico. De negocios, decimos de negocios, pero es alusión a cualquier persona que se gane el sustento de manera honrada. El evangelio completo podría significar que vamos a recibir el mensaje de las buenas nuevas. Dios está interesado en la vida de cada uno de nosotros, está listo con su poder y su amor para realizar el milagro de cambiar nuestras vidas. Decimos que es completo porque Jesús, nosotros pensamos que obraba milagros hace 2020 años atrás y en realidad obra milagros todo el tiempo, eh, a cada momento, y estamos esperando su llegada y queremos estar listos para cuando eso suceda. Como le dije antes, esto es un movimiento que comenzó en Estados Unidos de la mano de Moshe Shakarian. Él era un hombre que estaba muy cercano a Dios, tenía mucha fe, tenía una relación muy especial con él. Y él se da cuenta que en las iglesias o en los templos, por lo general, estaban atiborradas de hombres, de niños, de ancianos, perdón, de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, pero pocos hombres en edad laboral no estaban, no había. Entonces él comienza a querer compartir esta relación que él tiene con hombres como él, justamente esos que faltaban en las iglesias, hombres de, de negocios. Entonces comienza a hacer reuniones periódicas, eh, ya sea con otros hombres de negocios o de distintos quehaceres, eh, y trata muchos años de acercarlos a Jesús por esta visión que Dios le da de poder acercar a los hombres que no lo conocen, que no saben quién es Jesús, o
que quizás ni siquiera han escuchado hablar de él. Él quería darle esta oportunidad tan bonita, ¿no? Que es estar cerca de él y del Padre. Bueno, sin muchos éxitos comienza a hacer estas reuniones donde él invitaba una media tarde o un almuerzo, una cena, y no prosperaba la idea que él tenía, la visión que a él se le había dado, no prosperaba. Entonces un día le comenta a su esposa, Rose, esta inquietud que él tiene. Eh, y ella le dice que se entregue todos sus planes, ¿no? Incluso el de la fraternidad, en manos de Dios. Así es como comenzó en Los Ángeles, Estados Unidos, estos desayunos mayormente, en los que se invitaban a los hombres de distintos oficios, empresarios, y consistían estas reuniones en dar testimonio de cómo Dios, Jesús, su Hijo, eh, obraba en sus vidas. Esto para los que son nuevos, lo que hoy estamos realizando es un capítulo y acá una de las chicas abre su corazón, cuenta su intimidad, por así decirlo, da su testimonio de cómo era antes de Jesús, cómo se reencuentra con Jesús y cómo ha cambiado y sigue su vida de la mano de Jesús. Esto es un ministerio. Nosotros estamos muy entusiasmadas en pescar almas, en pescar gente que no conoce o que cree poco. Eh, no tenemos a nadie que nos guíe, no tenemos un cura, un pastor, un clérigo, nada, porque esto es un movimiento cristocéntrico, y quien nos dirige es nada más y nada menos que Jesús. No somos una iglesia ni pretendemos serlo, somos auténticos y profundamente laicos. Acá no se habla de religión. Cada uno pertenece a una religión y se respeta, sobre todo el respeto es lo que más hemos trabajado nosotros en este grupo tan heterogéneo que hemos formado. Nuestro trabajo es pescar. Eso, somos pescadoras de almas. Eh, Nosotros no predicamos porque no somos curas ni pastores, ni estamos preparados para una prédica. Eh, la única forma de evangelizar de parte nuestra es a través del testimonio. Eh, Después el Espíritu Santo, el arma más poderosa de la evangelización ha sido y es el testimonio de una persona que estuvo sin Cristo, que encontró a Cristo, y que hoy vive una vida plena en Él. Esto no es un ministerio de crecimiento espiritual. eh, Vamos a crecer espiritualmente, cada una a sus templos o a sus iglesias. Eh, no es un lugar tampoco para congregarnos, cada una congregamos, por eso no hacemos reuniones los domingos, cada una se congrega en su iglesia o en su templo. Somos por pura misericordia del Señor los pescadores que Jesús llamó a su barca, para que tendiésemos las redes y poder pescar hombres. Esto es lo que debemos y tratamos de hacer lo mejor posible. Somos pescadores de hombres y mujeres por la gracia de Dios para dar testimonios. No recaudamos dinero, nos autofinanciamos e invitamos a estos capítulos a los que vienen por primera vez. Eh, estos somos FINEC. Ahora le voy a dar paso a Claudia, que ella va a dar su testimonio. Hola, buenas tardes a todas. Hola, hola.
Bueno, acá estamos de vuelta, reencontrándonos con el resto de la familia cristocéntrica, dando vuelta por Mendoza, por Buenos Aires, por el resto del mundo. Hoy voy a tratar de charlar un poco sobre lo que fue mi vida desde el nacimiento a grandes rasgos hasta la actualidad, si es que llegamos. Y cómo la educación cristiana, en este caso católica, que recibí desde que era niña, me marcó mi camino, me marcó emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, y me ha dado las bases eh, éticas, morales, los valores que llevo en la vida y que conservo y que transmito a mi familia, a mis hijos, este, desde esa fecha, desde ese momento, desde que era niña. Todo empezó con mi madre. Siempre hay un padre y una madre, pero bueno, mi mamá era una persona muy creyente. Ella, sus papás italianos, única mujer de 4 hermanos. Nació en Buenos Aires, en Saladillo, que es una zona rural. Ella nació en un pueblito, y cuando era adolescente se fue a la capital con una prima a trabajar y a buscar otro destino, porque realmente la vida de campo no era para ella. Quería otra cosa, quería estudiar, hacer algo, tener una carrera, o por lo menos un oficio en ese momento. Estamos hablando hace muchos años atrás. Tengo 57 años, estoy casada, tengo 2 hijos varones y soy médica de profesión, aparte de otras cosas, pero soy médica de profesión. Mi mamá se fue a Buenos Aires y ahí se encontró con mi papá, porque era así el destino, que tenían que encontrarse y tener 2 hijos, y formar una familia. Mi papá venía de San Luis, también de zona rural. Él vivía en la Florida, en el campo, provincia de San Luis. Estaba sus papás se separaron por un problema serio familiar. Tenía también 3 hermanos más, eran 4, y 2 hermanos se fueron con la mamá a Buenos Aires y 2 se quedaron con el papá en San Luis. Mi papá se fue a Buenos Aires con mi abuela, y ahí, por las cosas de la vida, se encontró con mi mamá. Tenían amigos en común, hubo una reunión, se conocieron, eran muy jóvenes. A los 24 años, ambos tenían la misma edad, 5 meses de diferencia, se casaron. Y durante los primeros años mi mamá intentó quedar embarazada, buscar la familia que tanto añoraba y esperaba, porque se había creado en un seno familiar, y un matrimonio no era una familia para ella, tenía que tener hijos y necesitaba esa descendencia. Así que bueno, estuvo los 2 primeros años intentando naturalmente. Después ya empezó a fortalecer su fe y empezar a pedir de adentro al Señor que le ayudara y que le diera la posibilidad y la gran bendición de tener un hijo en la vida, porque era lo que realmente deseaba. Y se demoró 6 años en quedar embarazada, hasta que a los 30, bueno, me quedó embarazada, a los 31 me tuvo a mí. Después de tantas plegarias todas las noches, rezaba, y se le cumplió su sueño de tener un hijo. Le costó mucho ese embarazo, y el parto también, pero bueno, así, grandota, 3,6 kilos, pero bien, todo salió bien. Fui una hija muy amada, muy deseada, muy esperada, y eso fue lo que me marcó, digamos, los primeros años de mi vida. Los primeros 4 años, básicamente, porque a los 4 años justo, yo nací en agosto, el 16 de agosto, y 4 años después, el mismo día, no sé si por coincidencia, casualidad o en las cosas del Señor que tenía que ser, nace mi hermano, un hermano varón. 4 años más tarde, el mismo día, el mismo mes. Y éramos los únicos 2. Era la mayor bendición de mi mamá darle también un varón a mi papá, porque era el deseo de ella también, que tener un hijo varón para que mi papá también tuviera ese placer de tener la descendencia por el apellido y toda la historia. Pero mi papá estaba chocho conmigo, es decir, venía o no mi hermano conmigo, estaban cubiertos. Vino mi hermano y también fue una gran bendición para la familia. Hermoso,
muy, muy carismático, se llevó todas las, toda el cariño y el amor de toda la familia y el mío. Yo estaba fascinado con mi hermano menor, a pesar de que ese día del cumpleaños no estaba muy feliz porque ese día mi mamá estaba internada y lo tuvo por cesárea también. A mí me había tenido por forceps y no estaba muy feliz de no tener a mi mamá, pero bueno, volvió después mi mamá con mi hermanito y eso cambió todo. Tuvimos en el barrio, nosotros vivíamos a 10 cuadras de la General Paz, en un barrio que se llama La Matanza, es un barrio grande, y el primer barrio, pasando la General Paz, Loma del Mirador, era un barrio de clase media, gente común y corriente, trabajadora. Dentro del barrio, la mayoría de la gente tenía un trabajo digno. A 1 cuadra, 2 cuadras de la casa, atrás de la casa, teníamos una villa, un barrio muy grande, que era una villa de emergencia. Eso cambió un poco el perfil también de la parte social o de los contactos, de las amistades del barrio. Lamentablemente había mucha gente que no tenía buena vida y bueno, venía a robar al barrio, venía a pedir al barrio, eventualmente a pedir y a veces también a robar. Y eso hizo que mi mamá estuviera muy quisquillosa o muy alerta respecto a esas relaciones o al contacto con la gente de la villa. Y no quería, por ejemplo, que yo cuando empezara mi primaria tuviera acceso, digamos, fuera a una escuela pública cercana a la villa, porque la escuela pública quedaba a 3 cuadras de la villa y en general la mayoría de la gente era de la zona y los chicos también de la villa. Ella no quería que yo me criara ahí, quería que yo tuviera una educación católica, buscó una escuela católica en la zona, no encontró, y sí tuvimos que ir lejos del barrio. Me acuerdo que me inscribió en una escuela que teníamos que tomar 2 micros, ella me llevaba y me traía todo el tiempo, pero era una escuela de monjas, en donde era la primera escuela de monja de la época, estamos hablando hace 50 años atrás, tengo 57, era mi primaria, que era mixta. La mayoría de las escuelas de monjas eran de nenas solamente, y esa era la primera escuela mixta, en el barrio de Colegiales. Pero era capital, quedaba lejos de mi casa, muy lejos. Pero era lo que mi mamá había elegido y quería para mí. Quería que yo tuviera una educación en base a esas reglas éticas y morales y a, a estar unida a la fe como ella estuvo unida desde chica, desde que era niña, y quería que yo también tuviera esa educación informal en la escuela católica. Y fue bastante lindo por un lado, difícil por otro, porque la escuela era bastante estricta, el régimen la educación era muy, muy rígida y muy estricta. Las monjitas, había algunas que eran enojonas, como decíamos, yo me acuerdo cuando era chica, decíamos con los chicos, con los compañeros, había algunas monjitas enojonas y algunas monjitas re dulces, que la mayoría eran dulces y buenas y tenían buena conexión con nosotros. Pero eran nuestras maestras. Nosotros no teníamos maestros laicos, nuestras maestras eran las monjas. No teníamos educación física, no había ninguna monjita que nos entrenara en la parte física, era solamente las materias, todo lo relacionado con la iglesia, con la catequesis. Ahí hice mi primera comunión y tuve mi primer contacto con el Señor y con la iglesia y con los preceptos, con los mandamientos que eran palabra santa y con el respeto profundo y hasta el temor profundo también hacia Dios, porque nos criaban en esa época con ojo con el pecado, con la culpa, con la responsabilidad, y con el temor a Dios, que de alguna manera no nos acercaba tanto a nuestro Creador, sino que nos evitaba que tuviéramos un contacto más íntimo, como niños chiquitos. En esa época, esa era mi percepción, así yo lo vivía. Yo lo vivía de esa manera y la manera que tenía de conectarme con Él a través de la iglesia, donde sí me gustaba participar de las misas y estar los fines de semana, siempre íbamos a la misa, por supuesto. Y ahí me integré después del 5.º grado más o menos, siempre fui muy tímida, muy retraída y muy poco sociable, en el sentido que me costaba sociabilizar, pero a partir del 5.º grado, 5.º y 6.º grado, me integré con el coro de la iglesia y empezamos a cantar las canciones de la iglesia, que adoro aún hoy, las recuerdo y las canto.
Y eso me conectó un poco más con todo lo que es la parte de la iglesia, del contacto y de empezar a sentir o a percibir esa presencia de Cristo también en mi corazón. Me sentía feliz, me sentía bien, me sentía contenta cuando iba a la iglesia, la disfrutaba, realmente lo disfrutaba. Terminé mi primaria, esa escuela no tenía secundaria, en el barrio no había secundarias, había que irse a la capital, había que irse lejos, y justamente cuando yo estaba terminando la primaria, se estaba inaugurando en una escuela primaria que era parroquial, era también con una base católica, la manejaba un cura que tenía su parroquia y tenía su iglesia atrás, es decir, tenía la iglesia atrás, que él era el administrador de la iglesia y de la escuela también. Pero ya era la educación, a pesar de ser parroquial, los profesores eran laicos y la educación era laica, con la orientación sobre católica. Y era la primera promoción, era la primera, la oportunidad que tenía mi mamá de que yo pudiera seguir con la misma educación, y después de mucho pelear y contactos que tenía con la gente de la iglesia, logró conseguirme un banco en ese lugar, que era el primer secundario, es decir, la primera promoción de la secundaria, porque tenía primaria, pero no tenía secundaria. Así que nosotros hicimos el caminito, el grupo de esa época, que fue en el 79, ahí empecé la secundaria, terminé en el 84, y, y fue muy especial, fue muy motivador, para mí fue muy lindo, muy positivo esa escuela, esa educación, a pesar de que teníamos algunos problemas con la parte social. Yo no era muy popular, era siempre muy tímida, muy retraída, y había algunos grupos que eran bastante quisquillosos y no me hacían como bullying, discriminación, no solamente a mí. Yo siempre he sido muy gordita y era muy ansiosa y estaba comiendo todo el tiempo alfajores, entonces, bueno, me jodían con el tema de los alfajores. Mi vieja me compraba cajas de alfajores, yo llevaba alfajores a la escuela de merienda, y me gastaban con ese tema, y bueno, eso me dolía y me hacía mal, pero bueno, ¿qué hacía? Que me juntaba y me conectaba con otras que estaban igual que yo, ¿sí? Porque siempre había un grupo de las populares y de las no tan populares, y bueno, me juntaba con las chicas que también eran discriminadas porque tenían los lentes, porque tenían frenos, porque eran gorditas, por el motivo que sea. En esa época, como ahora, sigue habiendo lamentablemente bullying y discriminación. Pero bueno, yo lo importante era que era muy buena estudiante, era dócil, era muy gentil, siempre trataba de ayudar y colaborar. En la iglesia hice más el trabajo social, porque había mucho trabajo social en la iglesia. Es decir, había Feria del Plato, se hacían kermés, reuniones y convocatorias para que toda la sociedad, o digamos el pueblo, por lo menos el barrio, se uniera y ayudara a una causa noble, porque había gente que realmente estaba pasándola muy mal. Fueron épocas muy difíciles desde el punto de vista económico también, entonces teníamos que colaborar para ayudar, sobre todo con los chicos, los menos afortunados en ese momento, los que no podían salir a trabajar y a conseguir el dinero para su sustento. Bueno, a veces había mucha gente en la calle, también había muchos chicos que necesitaban ayuda. Y nosotros apuntábamos a eso. El cura de nuestra parroquia era un hombre muy noble, muy dulce, tengo los mejores recuerdos de él, y trabajaba mucho en eso, en lo social. Y quería que nuestro grupo, la primera promoción, que era su grupo de prueba, para ver cómo funcionaba el asunto de la secundaria, tuviera ese sentido social y ese sentido de caridad, digamos, ¿no? Nos puso mucho en práctica eso. Sobre todo cuando empezamos a hacer todo lo que era el trabajo para la confirmación. Tuve toda la catequesis para la confirmación, ahí teníamos que hacer mucho trabajo social en la confirmación, parte de la educación no solamente era teórico, sino lo práctico también, y lo sumábamos a todo esto. Y fueron épocas muy lindas, ahí me integré mucho más con la iglesia, formé parte del coro de la iglesia, participaba en la iglesia, participaba en las misas, y me hacía más feliz estar en la iglesia con la gente de la iglesia que en realidad estar en la escuela, porque justamente por el bullying y lo que no me costaba integrarme socialmente con el resto del grupo, yo me sentía
más feliz o me sentía eh, más en casa, más contenta dentro de la iglesia, en contacto con la gente que no me discriminaba justamente, sino que me daba el lugar y me daba la oportunidad para hacer y para seguir creciendo. Y eso me ayudó muchísimo durante toda la secundaria, me puse las pilas, era buena alumna, a pesar de que mis padres no habían terminado ni la primaria, no me podían ayudar, así que mis compañeras, las nerds, las que sabían un poco más que yo, siempre eran mis ayudas, mis maestras de apoyo, y las materias que no me costaban, hice comercial, me costaba mucho matemática, financiera, contabilidad, no era lo mío. Estoy en salud, imagínense, nada que ver. Pero bueno, me ayudaron muchísimo a sacar todas las materias, nunca me llevé materias. En el cuarto año fui incluso hasta segunda escolta, es decir, que tenía buenas notas. Quinto año, el último año pasó algo que nos cambió la vida a toda la familia. Nosotros en la casa teníamos, mi mamá tenía un negocio, no, yo desde chiquita ayudaba en el negocio, mi papá era chofer de un taxi, varios, tenía 2 taxis, lo subía uno, se bajaba el otro. Les vuelvo a repetir, en un momento donde había muchos problemas económicos, así que sí o sí había que trabajar 2 integrantes de la familia y trabajar todo el tiempo para el sustento y para pagar impuestos. Y yo mi papá casi no lo veía, los fines de semana solamente y de vez en cuando. Mi mamá estaba todo el tiempo en el negocio. Así que yo ayudaba de chiquita en el negocio, vi el tema de la caridad, por eso me nació, lo mamé desde mi mamá, es decir, que era natural para mí formar parte de un grupo donde teníamos que hacer caridad, donde teníamos que ayudar al menos afortunado, porque mi mamá en el negocio ayudaba mucho a la gente de la villa, siempre colaboró, ellas le daban 50 y le pagaban 50 y le daba por 100, siempre un poco más, una feta más de fiambre, un poco más de pan, un poco más de queso, un poco más de esto, un poco más del otro, para ayudarlos en todo. Y gracias a eso y a la protección divina, porque nosotros hemos tenido una gran bendición en ese sentido, nunca hemos sido atacados en la familia, nunca hemos sufrido algún tipo de agresión, ningún integrante de la familia, ni entraron a casa a robar, ni nos agredieron de alguna manera. Es decir, eso fue una protección, el hecho, yo estimo ahora ya de grande, sacando conclusiones, que bueno, que la actitud que tuvo mi mamá hizo que la gente nos respetara, que esa gente menos afortunada nos respetara y no se involucraran con nosotros. Al contrario, nos tomaran como que éramos aliados de alguna manera en su causa. Y bueno, y ese último año de la secundaria, en febrero mi mamá, revisando sus pechos, encuentra un tumor que no había descubierto antes. En marzo la operan de ese tumor y era un cáncer con invasión a ganglios, pero estaba en esa etapa en donde si se hacía una cirugía importante con quimio y rayo, en esa época se hacía todo, cirugías radicales totalmente agresivas y unas amputaciones muy severas, y había que ampliarlo a quimioterapia, radioterapia y a todo lo que fuera necesario, porque en esa época, estamos hablando hace 40 años atrás, un diagnóstico de cáncer era una sentencia de muerte, hasta que se demuestre lo contrario, o si Dios le daba la oportunidad, podía sobrevivir. Entonces había que hacer todo lo que fuera necesario, era una mujer de 47 años, mi mamá, en ese momento, así que se hizo todo, y ella hizo todo lo que tenía que hacer para tener una chance de vida y seguir criando sus hijos. En ese momento, vuelvo a repetir, 2 integrantes de la familia tenían que trabajar, mi mamá dejó de trabajar, mi mamá dejó todo por la cirugía, por la quimio y para recuperar su salud. Y estando yo en el quinto año de la secundaria, terminando la secundaria, en el mes de mayo, mi mamá, a través de sus contactos, me consigue un trabajo. Ella sí o sí tenía la obligación. Me conseguí un trabajo muy lejos de mi casa, demasiado lejos, pero bueno, nos organizamos. Era Callao y Rivadavia, para que se ubiquen los que están en Buenos Aires, ahí a media cuadra del Congreso. Ahí fue mi primer trabajo, mi primer contacto con el mundo laboral. Con 17 años
Yo cumplo años en agosto, así que eso fue, tenía 17, todavía no cumplía los 18. Empecé a trabajar en un instituto neurológico, en un centro médico, que ya como que orientaba mi camino. Yo siempre quise ser médica, no quería hacer otra cosa, pero bueno, estaba lejos todavía la posibilidad de ver qué iba a pasar con mi futuro, porque en ese año, ese quinto año, iba a decidir después qué iba a hacer. Pero bueno, todo modificó absolutamente todo. Yo tuve que salir a trabajar todo el día en la calle porque a la mañana estaba en la escuela, tenía que terminar la secundaria. Mi mamá había ido a hablar con la rectora me dejaba salir media hora antes porque no llegaba al trabajo, era muy lejos, desde donde yo vivía eran 1 hora y media de viaje, micro y subte, así que a las 2 de la tarde tenía que entrar a trabajar, a las 9 de la noche salía, así que yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Todos los días, de lunes a sábado, sábado trabajaba a mediodía también. Así fue mi vida durante mucho tiempo. Y en esa época mi papá doble turno, no estaba casi nunca, agarraba un taxi, subía al otro, y mi hermano chico, que recién empezaba la secundaria, nos llevábamos 4 años, acuérdense, estaba solo. Mi mamá estaba mal tratando de llevar adelante su enfermedad, el postquirúrgico y todo la quimio, muy descompuesta todo el tiempo. Había un ángel que fue una señora amiga de la familia que la acompañó y la llevó de un lado para el otro, no, siempre estuvo con ella, no la dejó nunca, hasta que mi mamá estuvo bien, después de 2 años que le dieron como un alta, ya provisoria, pero ya estaba bien. Y mi hermano, bueno, quedó un poco a la deriva, era muy joven, 13 años, recién empezaba la secundaria y empezó a juntarse más con los chicos de la villa y decía que iba a la escuela y no iba a la escuela y bueno, y ese año lo perdió, después dejó de estudiar. De grande, después que pasó el tiempo y la vida, volvió a retomar los estudios y terminó su secundaria y tuvo una carrera. Mi hermano es artista plástico y es industrial respecto a lo que lo que es su arte, ¿no? Él ahora está en otra área, pero su carrera es en la plástica y en el arte. Pero ya de grande hizo la secundaria, su carrera y todo. Bueno, en esa época entonces empezamos con este tema del trabajo. Yo tenía que hacer sí o sí cumplir los 2 roles, terminar mi secundaria y trabajar para ayudar en la casa. Terminé mi secundaria gracias al Señor y a mis súplicas. No me llevé ninguna materia, terminé en tiempo y forma. Y en esa época yo lloraba de ida y lloraba de vuelta en el micro. En el subte no, porque había mucha gente, me miraban todos, así que no me gustaba, pero sí en el micro estaba como más tranquila, me iba atrás y me ponía a llorar en la ida hasta el trabajo y en la vuelta también volvía llorando con la angustia de que mi mamá estaba enferma, de que no sabía qué iba a pasar y si iba a sobrevivir o no. Y pidiéndole todo el tiempo al Señor que me la salvara. Así, me la salvara, me asumía yo el rol de que era mi responsabilidad salvar a mi mamá y él era el intermediario. Así que mi mamá se salvara y que pudiera estar con nosotros y pudiera seguir criando sus hijos. Esa fue como la premisa todo el tiempo. Y sí estaba presente el Señor en mi vida, pero más por ella, en realidad yo todo lo que pedía era por ella. A mí que me diera, bueno, que me dejara rendir las materias, aprobar y terminar mi carrera y que me salvara mi vieja. Es decir, era lo más importante para mí en mi vida en ese momento. Pensaba y estuvo en mi mente también qué iba a pasar con mi vida si mi mamá se iba de este mundo, qué iba a pasar. Yo era la hija mayor, mi papá estaba todo el tiempo laburando y mi hermano estaba perdido. Yo no sabía cómo llegar a él, cómo recuperar a mi hermano. Fue muy difícil esa época. Tenía 17 años, entiendan que también la situación, los 17 de esa época no son igual que ahora. Era más inocente, más insegura, más vulnerable. Pero bueno, con el tiempo y después que fue pasaron los años, mi mamá se empezó a recuperar, yo seguí trabajando. Mi mamá no quería bajo ningún punto de vista que yo dejara de estudiar, así que quería que estudiara algo y que relacionado con salud, porque ella sabía que yo tenía el área de salud, digamos, que yo iba a hacer algo relacionado con salud. Ella lo percibía. Ella hubiera querido ser profesional, hubiera querido estudiar, hubiera querido terminar su primaria, llegó hasta 5.º grado, no pudo hacer más que eso.
Entonces apostó todas las fichas y todos sus sueños a mí, a que yo pudiera estudiar y pudiera terminar una carrera, pudiera hacer una carrera en mi vida, o un oficio, pero que estudiara, que no me quedara con la segunda, que estudiara. Y así fue como en el trabajo, como yo trabajaba con neurología, mi jefe me propuso, el neurólogo que era mi jefe en ese momento, el dueño del Instituto Neurológico, me propuso hacer un curso de electroencefalografía, porque se había enfermado justamente el médico, el técnico, y yo quería que él aprendiera. Bueno, empecé a aprender y ese curso me llevó a otro, y ese me abrió las puertas para seguir estudiando. Eso fue el primer año. El segundo año ya me metí en enfermería, porque del mismo curso, de la gente del curso, me abrieron las puertas para empezar a hacer enfermería. Hice auxiliar de enfermería, y uno de los profesores de auxiliar de enfermería era radiólogo, y él vio mi potencial, y él me abrió las puertas, y él me ayudó, me motivó a que siguiera una carrera técnica y a que hiciera radiología. Como él estaba en radiología, me dice, vos tenés potencial, vos servís para mal. Ellos veían, tanto uno como otros, que son para mí los ángeles que me puso Dios en el camino para poder lograr el objetivo intermedio, en este caso, que fue ser médica. Fueron las personas que confiaban más en mí que yo misma, porque yo en ese momento me dejaba llevar, tenía que trabajar, estudiaba, aprendía y me iba motivando a medida que iba aprendiendo y que iba sabiendo más cosas, que iba saciando mi curiosidad, porque yo quería saber y quería aprender y quería saber y quería aprender. Y siempre mis materias han sido excelentes, siempre 9 y 10 en todo, entonces eh, era una candidata como para seguir estudiando y seguir aprendiendo. Me preparó todo, él me dio en una hoja todo lo que tenía que presentar para ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo y para poder trabajar, para poder ingresar a la universidad eh, y poder hacer radiología. Tenía que rendir un pre, tenía que hacer un curso de 6 meses para rendir un pre y aprobarlo para entrar a la facultad. Así que bueno, hice todo, él me ayudó, me dio documentación, me dio información, todo lo que él tenía para ayudarme a ingresar. Rendí, aprobé, ingresé, cursé 2 años, en esa época eran 2 años de carrera, teórico-práctico, la parte práctica la hice en el Hospital de Clínicas, la parte teórica en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y todo el tiempo estaba rezando y orando para aprobar las materias y para que pasara de año y para que terminara y para que lograra el objetivo. Siempre estuvo la oración y todas las noches yo antes de acostarme rezaba y oraba para que al otro día todo me saliera bien, no me llevara ninguna materia, nada se interpusiera en mi camino, porque me costaba todo el doble. Yo laburé toda la vida, entonces todo me costaba el doble. Yo no tenía tiempo para perder, digamos, para quedarme afuera o tener que rendir de vuelta una materia, tener que volver a estudiar de vuelta. No, yo tenía que estudiar, rendir y aprobar y seguir adelante, seguir adelante. Y bueno, mi vieja ya estaba mejor, gracias a Dios, y me empezó a apoyar, y ella, me apuntó todas las fichas, y vos seguí adelante, y más vale que seas radióloga, y después que estudies como radióloga, y que trabajes como radióloga para que después puedas meterte a la Facultad de Medicina. Mi vieja quería que fuera médica, a toda costa. Y yo no confiaba en que pudiera llegar a meterme en la Facultad de Medicina. Para mí los que estudiaban medicina eran los que no trabajaban, los que tenían todo el tiempo del mundo para poder estudiar, y tenían que estudiar a la mañana, a la tarde, a la noche, y yo no podía, yo tenía que trabajar toda la tarde y tenía solamente mediodía para estudiar. Así que lo que se encajara dentro de ese esquema podía hacerlo, y lo que no, no. Así que bueno, de todos modos, preparé todo para ingresar a la facultad. Mi mamá no quería que ingresara en Mendoza. ¿Por qué? Porque ya previamente habían comprado un terreno, mis viejos habían vendido el campo, mi mamá, los hermanos de mi mamá habían vendido el campo en Saladillo, y con esa plata compró un terreno en San Luis y empezó a pagar una cuota de una casa, una casa en un barrio. Entonces ya tenía todo organizado mi mamá con mi papá para mudarse de Buenos Aires a San Luis, a la provincia de San Luis. Mi papá, como puntano, tenía sus primas, sus tías, tenía sus hermanos allá en San Luis. Teníamos gente, teníamos, digamos, un soporte como para poder ir, no íbamos a estar solos. Pero yo quería seguir la carrera de medicina y no farmacia y bioquímica. San Luis me ofrecía farmacia y bioquímica,
que era la única carrera, la única facultad pública que había en ese momento, y aún hoy hay medicina, pero es privada. Yo no quería ser farmacéutica, yo quería ser médica. Entonces, bueno, fue Mendoza. Había un contacto en Mendoza, en San Martín, en Mendoza. Así que, bueno, me vine a Mendoza. Mi mamá, antes de que yo terminara radiología, vino, me inscribió, me buscó una pensión, hizo todos los trámites. Ella hizo todos los trámites para asegurarse que yo viniera a Mendoza y estudiara en Mendoza, no me quedara en Buenos Aires. Pues yo en Buenos Aires ya tenía todo armado para entrar a la UBA, incluso tenía un novio en Buenos Aires, que al cabo de un tiempo también quedó en el camino, pero yo ya tenía mi vida como armada en Buenos Aires. Y ella sabía muy bien que mi hermano no se iba a ir a la provincia. Mi hermano ya había decidido quedarse con unos tíos y quedarse en Buenos Aires. Él no se iba a mudar. Y mi mamá y mi papá solo no se iban a mudar. Si no se llevaban a uno de los hijos, por lo menos a la mayor, no se iban a mudar. Así que también era complicado todo eso. Y ella preparó todo para estar más cerca. Por lo menos San Luis Mendoza estaba más cerca que Buenos Aires, San Luis. Así que bueno, ahí empecé mi carrera. Me costó mucho porque, bueno, fue otro cambio grande, otra provincia, gente nueva. Me ayudaron. Quienes me ayudaron, todos los ángeles que Dios me puso en el camino, porque yo de eso estoy segura, me ha puesto gente muy buena y gente muy noble que me dio una mano y me ayudó a que pudiera superar cada uno de los objetivos y cada uno de los obstáculos que se me presentaban en el camino. Yo tenía que trabajar, obligada. Mi mamá, como podía, me mandaba la plata para el alquiler de la pensión y el resto contaba a mi cuenta. Así que yo tenía que trabajar y estudiar, cosa que fue más difícil, pero como ya era enfermera, era radióloga, tenía varios recursos, varias posibilidades de trabajar acá o allá, me podía organizar con el trabajo, haciendo guardias, cuidando pacientes particulares a la noche, para poder estudiar la carrera de medicina, que en la Universidad Nacional de Cuyo era bastante complicado el tema de los horarios. Había algunas materias a la mañana, otras a la tarde, como era también la UBA, pero bueno, era bastante complicado. Lo fui superando de a poquito, siempre con ayuda del Señor, porque yo le pedía todo el tiempo a Él que me ayudara a superar cada objetivo y a que pudiera aprobar cada materia para no quedarme tanto tiempo, para no atrasarme tanto y no quedarme en el camino. Trabajando costó, tercer año fue muy duro, lo tuve que hacer en 2 años, no logré el objetivo, tuve que hacerlo en 2 años. Quinto año también fue muy duro, lo tuve que hacer en 2 años. Mi carrera eran 6 años y medio, casi 7, una carrera enorme, es decir, en esa época ahora se acortó todo. Y de a poco y con mucho esfuerzo fui rindiendo cada una de las materias, fui tratando de llegar hasta el final lo mejor posible, con mucho sacrificio, pero siempre con la ayuda del Señor y siempre con el aval de Él que me iba diciendo, vamos por buen camino, iba logrando el objetivo, íbamos llegando cada vez más cerca de la meta. Fue muy difícil porque trabajando es más difícil llegar a la meta y estando sola también allá, estando sola acá, en este caso en Mendoza, también fue muy difícil. Mi mamá siempre que podía en la época de los exámenes venía y se instalaba conmigo, me ayudaba, venía y se instalaba un mes, me ayudaba, me daba de comer, me preparaba, me lavaba la ropa, todo para que yo pudiera estudiar y dedicarme a eso. Y cuando estaba por terminar mi carrera, el último año de mi carrera, conozco a mi esposo en un hospital, en uno de los tantos hospitales donde yo rotaba para hacer las prácticas. Era un sábado a la noche, estaba de guardia, me tocaba la guardia y él también le tocó la guardia. Ocasionalmente, pues estaba cubriendo un compañero, él siempre trabajó de día, no le gustaba hacer guardias nocturnas, es radiólogo, mi esposo es radiólogo, y del hospital sería de OSEP, del Hospital de los Empleados Públicos de acá de Mendoza, que es como el idioma allá en Buenos Aires. Y bueno, ahí lo conozco y ahí prendimos onda de una, es decir, fue un flechazo realmente. No me había pasado con otras parejas anteriormente, entonces bueno, fue un noviazgo muy corto, fue un año, hasta que me empecé a relacionarme con la familia, empecé a acercarme a la casa de él. Él no, su familia, sobre todo su mamá, quería conocerme, él me contó más o menos cómo venía la mano con la familia, pero no conocía yo su familia. Su mamá estaba muy enferma, tenía un cáncer en una pierna, tenía un sarcoma en una pierna muy invasivo, estaba en las fases finales.
y su mamá quería conocerme, quería que yo formara parte de la familia, quería saber quién era la persona que había elegido su hijo menor, el único varón, para formar una familia. Y de alguna manera en poco tiempo nos obligó a casarnos, a formalizar la relación, porque ella quería que formáramos una familia y quería vernos juntos y quería conocer a su nieto si es que podíamos tener algún hijo. Ese era su deseo, ella era una persona muy creyente también y se lo pedía al Señor. Dame vida, Señor, porque quiero ver a mi hijo feliz, quiero ver a mi hijo con una familia y quiero conocer a mi nieto. Así lo decían, quiero conocer a mi nieto. Y no había ninguna seguridad de que íbamos a tener hijos, pero bueno, nos casamos, al poco tiempo quedé embarazada y a la semana del embarazo empecé con pérdidas, tuve que hacer un reposo estricto de 2 meses con un tratamiento muy estricto. En ese tiempo el embarazo de Pablo, mi primer hijo, se afianzó y se fijó. Y gracias al Señor y a los ruegos míos y de mi suegra, que también quería conocer a su nieto, y al resto de la familia, este, pudo ser. Pablo nació en enero, el 11 de enero. Mi suegra estaba muy mal, el último tiempo para Navidad, antes para Navidad, en diciembre ya la tuvieron que internar, estaba muy descompensada. Pasó Navidad, Año Nuevo, el nacimiento de mi hijo hospitalizada. Cuando ella empezó a sentirse un poco mejor, vio que había nacido su nieto y no lo podía conocer, no lo podía ver, yo no podía llevar al bebé al hospital. Así que pidió la alta voluntaria, se preparó todo lo que era una internación domiciliaria en la habitación de su casa y quiso pasar el último tiempo, que fue 1 mes y medio que le quedó de vida, con la familia, con su nieto, todo el tiempo con Pablo, tráemelo al Pablito, estaba todo el tiempo con el bebé, yo todo el tiempo con ella acompañándola. Yo fui su enfermera de alguna manera también porque le ayudé en todo lo que eran las curaciones, la morfina que le dábamos hasta último momento. Es más, mi suegra falleció en mis brazos. Yo fui la última persona que vio y que pudo estar con ella hasta último momento. Así que el tiempo fue corto para ella para disfrutar de su nieto, pero lo vio, lo conoció y bueno, Dios también le dio esa posibilidad de poder cumplir ese sueño, de ver a su hijo casado y ver a su familia completa constituida, digamos, pues sus hijas mayores tenían su familia y faltaba su hijo nada más. Así que bueno, una vez que se fue mi suegra, sinceramente se me complicó y se me complicó muy mal, porque me quedé sola, la única mujer, con un hijo recién nacido, con un suegro que estaba depre, bonito porque había perdido a su esposa de toda la vida, con mi marido que había perdido a su mamá, que amaba a su mamá, y a cargo de una casa que yo no tenía ni la fuerza, ni la voluntad, ni el conocimiento quizá para poder manejar una casa. Siempre estuve sola, siempre me arreglé sola y si comía, no comía, si me bañaba, no bañaba, si estaba sucio, limpio la casa, no había problema, o si atendía en mi habitación, no había problema, estaba sola. Y esa situación me complicó un poco la vida, sinceramente, pero bueno. Y el hecho de que todavía no podía terminar mi carrera también hizo que mi mamá me ayudara, y no también se me instaló mi vieja, ya estaban en San Luis, ellos ya se habían mudado, y se vino conmigo a ayudarme para que pudiera seguir de alguna manera, retomar mis estudios y poder terminar mi carrera en algún momento. Así que bueno, ese primer año lo dediqué casi al niño y a tratar de recuperar algunos contactos con gente que había quedado colgada también, porque la Universidad Nacional de Cuyo es bastante complicada y ha dejado mucha gente colgada en el camino porque era difícil realmente terminar de rendir y de aprobar todas las materias y de recibirse. Así que me encontré con mucha gente que estaba en condiciones de retomar y de estudiar. Así que mi esposo me ayudó, pusimos una persona que iba a ayudar en la casa, con la comida, con la limpieza, y yo me dediqué esos años siguientes a terminar mi carrera, a estudiar, y con el compromiso ferviente de yo, Señor, voy a poner todo de mí, voy a estudiar hasta la última gota, voy a poner todo mi esfuerzo, voy a por abrir mi cabeza, voy a tratar de que me entre todo lo más que pueda, pero ayúdame a probar, que me alcance lo suficiente, todo lo que he estudiado, todo lo que he aprendido, para probar la materia y para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando.
yo tengo que terminar mi carrera, yo tengo que recibirme. Y me lo cumplió. Pasito a pasito, cada materia que yo rendía, aprobaba. Me costó mucho, pero terminé de rendir todas las materias. Todas las materias hasta que llegó las últimas dos, que eran en el 2004, febrero y marzo del 2004. En marzo me recibí del 2004. En ese último tiempo había problemas en la casa también. Mi suegro se enfermó de cáncer de próstata. Estaba también ya en una etapa terminal, no había mucho para hacer, simplemente tratamiento paliativo. Mi esposo se dedicó también a él. Yo estaba muy sola también con el tema del estudio y muy angustiada con todo lo que iba a pasar. En esa misma época, yo por el mismo estrés no me había dado cuenta que hacía 2 meses que no menstruaba y me enteré que me había quedado embarazada de mi segundo hijo. También en ese momento, cuando estaba por rendir en las últimas 2 materias que concluían esta etapa tan larga de 14 años de estudio, desde que empecé el primer año hasta que me recibí, 2 carreras en una hice. Y en esa época, bueno, me enteré también eso, que iba a tener otro hijo. Fue muy motivador también, pero bueno, eso me dio el impulso y el ánimo para aprobar. Tenía que rendir, tenía que aprobar, tenía que recibirme y ya pasar a una segunda fase, ayudar a mi esposo también en la casa y ver qué pasaba con este segundo niño. En ese tiempo también, lamentablemente, esto lo vamos a tener que dejar para dos, para dos capítulos, un segundo capítulo. Lo voy a cortar acá en 5 minutitos más porque me están apurando y esto viene para largo. En ese tiempo también todo eso pasó al mismo tiempo. Mi mamá, que me acompañó hasta último momento y estaba felicísima de que yo terminara mi carrera. En el mes de marzo me recibí, en el mes de abril hice el juramento hipocrático. Ella me acompañó, estaba pero feliz, era la persona más feliz del mundo. Un mes más tarde, después de ese juramento en donde se cumplió su sueño, que era el sueño de ella, verme recibida, descubre, mi mamá empieza a sentirse mal, empieza a tener problemas neurológicos, ella era hipertensa, pensaron que era una ACV y se fue descompensando cada vez más y no era una ACV. Le hicieron una resonancia, eran tumores que estaban creciendo en su cabeza, que ya tenía supuestamente hace meses o años atrás, que estaban creciendo en distintos lugares del cerebro y que estaban comprometiendo su vida seriamente. Esto fue, digamos, lo último que podía tolerar. Sinceramente fue muy difícil. Pero le agradezco a Dios. Mi mamá a partir de ese momento tuvo 6 meses de vida y falleció. Pero le agradezco a Dios que ella me vio recibida, que ella vio su sueño cumplido en mí. Y la seguimos otro día. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Clau. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte muy importante del encuentro, donde nosotros les vamos a dar unos papelitos a cada una de las chicas y ahí yo les voy a pedir que pongan esas cosas que ustedes consideran imposibles, que serían imposibles alguna relación de pareja o, o algo financiero o algún problemita de salud. Lo volcamos ahí y lo vamos a dejar en manos del Señor. Al dejarnos en manos de Dios, nosotros ponemos en evidencia nuestra fe genuina y también cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque bueno, a muchos de nosotros nos ha pasado ya que se nos han cumplido muchos de estos deseos. Así que, bueno, pasamos a esa parte. Si quieren irlo anotando, ustedes si están en la casa, mientras ellas anotan, solo les va a leer una oración que vamos a ir repitiendo. Así ya vamos dejando libres a la gente del Zoom porque se nos ha hecho tardecito. Hola. Ok. Nosotros vamos a hacer un segundo capítulo, yo creo que ya para el mes que viene, para que Clau pueda seguir contando su historia. Pasa que la vida es tan larga que
y pasan tantas cosas, ¿no? Que en 1 hora, 40 minutos a veces se hace imposible. Bueno, yo los voy a invitar a que que repitan después de mí esta oración y ya con esto nos vamos a despedir del Zoom. Mientras tanto, en sus casas vayan haciendo los imposibles y después Gaby va a pedir para que Dios nos los conceda. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador, te confieso que soy pecador. me arrepiento y te pido perdón. Me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco, Jesús, como mi único Señor, Te reconozco, Jesús, como mi único Señor, Dios y Salvador de mi vida. Dios y Salvador de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, Te entrego mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi familia, mi trabajo, mi trabajo, mis negocios y mis mi negocios salud. y mi salud. Que se haga tu santa voluntad. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Se la despedida, nosotros hacemos Bueno, acá nos despedimos, les agradecemos a todos por haber participado y haber sido parte del testimonio de Claudia. Ya después les avisamos cuando viene la segunda parte. Bueno, un besito a todos y muchas gracias. Yo acá me